Buenos días. Periodismo y sociedad nueva vez en el aire. Adelante, don Andrés Matos, para que presente a nuestro invitado, que junto con Isidro Toro, pues tendremos una hora de interés para todos los televidentes. Bueno, gracias a Dios, estamos con ustedes de nuevo. Vuelvo a saludar a todos nuestros amigos televidentes que nos escuchan y nos ven cada día en el mundo entero, tratando de hacerle un programa más sobre la realidad que vivimos y las perspectivas que tenemos, orientándolos siempre sobre las necesidades que tenemos. Hoy el doctor Alfredo Polanco va a agotar el primer segmento con un tema muy importante y quizás poco atendido por la inmensa mayoría de la población, que es el problema de los riñones, que es un órgano fundamental para el cuerpo. Pero el doctor trae hoy un tema que es el ácido úrico, tengo entendido que cuando la gente se rasca mucho. Doctor, buenos días. Buenos días, Licho. Buenos días a todo el equipo que está con nosotros, a todas las personas que sintonizan cada día este importantísimo programa de periodismo y sociedad, que trata diversos temas, como usted bien dijo, y este tema que traemos en el día de hoy es bastante importante. Muy importante porque no veo que se le da la importancia que tiene. Y en segundo lugar, por los estragos que puede causar este padecimiento en la población general. Y hoy hablaremos, como usted bien lo dijo, sobre el ácido úrico. El ácido úrico todos tenemos ácido úrico en nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando una persona tiene picazón, tiene raquiña, dice, tengo ácido úrico. Pero el ácido úrico no es más que el producto final del metabolismo de las purinas. Todo lo que es proteína contiene ácido úrico. Las fructuosas derivan en ácido úrico. La cerveza es una de las sustancias y los alcoholes todos que contiene ácido úrico. Las carnes rojas contienen ácido úrico. Por eso, a la enfermedad del ácido úrico, que es lo que se llamaba anteriormente la gota, oiga, desde el año 1200 ya se viene utilizando esta palabra, la palabra gota, pues se creía que el paciente que padecía de esta enfermedad, o sea, de un aumento del ácido úrico, y es así, lógicamente, tenía unos cristales que anteriormente no se conocía, pero ya se sabe desde hace muchos años, que es el ácido úrico o la hiperuricemia, como se conoce. Anteriormente, el paciente que tenía esos problemas de la gota, a eso se le llamaba enfermedad de los reyes. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, esos reyes de la antigüedad de Europa, pues eran los que con mayor frecuencia padecían esa enfermedad. O sea, el paciente que comía bien era el paciente que tenía esa enfermedad. Pues lógicamente dijimos que un paciente que ingiera grandes cantidades de carne roja, que ingiera cerveza, que ingiera el alcohol en todas sus dimensiones, pues con mayor frecuencia puede tener lo que se llama hiperuricemia. Y eso daba como consecuencia a lo que se llama el tofo gotoso o artritis gotosa. O sea, el paciente generalmente lo que se le provocaba era una inflamación a nivel de diferentes articulaciones, articulaciones de la rodilla, de los pies, y eso traía como consecuencia una inflamación. Se le enrojecía al paciente, le impedía inclusive caminar, y más de ahí prácticamente no se sabía. Ahora, ¿qué ocurre? Con el avance de la ciencia se ha demostrado que esos cristales de ácido úrico no solamente se pueden depositar a nivel de las articulaciones, sino que se depositan a nivel de los riñones, pudiendo esto traer como consecuencia una enfermedad renal.
De ahí que la importancia de que todos los nefrólogos tengamos el conocimiento y asimismo la población general sobre las implicaciones que puede provocar el exceso de ácido úrico para, como afectación de los riñones. Nosotros, por ejemplo, el nefrólogo, en cada evaluación de su paciente, uno de los análisis, aparte de que es obligatorio un examen de orina, una glicemia, un hemograma, una creatinina, también es importante medir los niveles de ácido úrico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que ese ácido úrico en el hombre está por encima de 7 miligramos por decilitro y en la mujer por encima de 6 miligramos por decilitro, ya es un factor de riesgo y no solamente para enfermedad renal, porque no solamente afecta a las articulaciones y los riñones, sino para la enfermedad cardiovascular, para la diabetes, para el síndrome metabólico, para la hipertensión arterial. De modo que cuando nosotros mandamos a hacer el análisis rutinario, que he dicho varias veces que por eso no es bueno que se le diga de rutina, porque cuando hacemos algo de rutina, no lo evaluamos, no lo examinamos, simplemente le mandamos a hacer los análisis, esa es la rutina y muchas veces no lo interpretamos. Entonces, cuando vemos un ácido úrico elevado, es importante nosotros analizar qué podría pasar en este paciente, cuáles órganos podría afectar el ácido úrico y primeramente a qué se debe que ese paciente tiene el ácido úrico elevado. A propósito, doctor, ¿puede ser hereditario esta situación? Hay un factor hereditario, porque recuérdese, cuando un paciente tiene un ácido úrico alto, hay pacientes que tienen lo que se llaman trastornos metabólicos. Entonces, cuando se habla de trastorno metabólico, pues hay un componente hereditario, genético. Casi en todas las enfermedades hay un factor genético. O sea, por eso hay que buscar a aquellas personas que tienen trastorno del metabolismo de las purinas, que son aquellos pacientes que se le eleva bastante alto el ácido úrico. Eh, una vez tuve yo un paciente que no encontrábamos causa de una insuficiencia renal aguda y cuando le realizamos análisis, pues tenía 18 miligramos de ácido úrico por decilitro, cuando lo normal es que el tope no sobrepase de 7 miligramos. Entonces, por eso es importante medir los niveles de ácido úrico. Doctor, usted hablaba de que era la enfermedad de los reyes, porque en el tiempo en el que estaba reinado, la mayor cantidad de carne que se consumía era bovina, era carne de ese nivel. No habían otras. Las aves así no se comían, no se cazaban, no se cazaban. Pero ha habido ahora una variedad de la alimentación animal ha variado mucho. Las aves tienen un mayor consumo que cualquier otro animal, inclusive yo creo que hasta el ganado bovino ha reducido su gran consumo. Entonces, ¿cómo usted ve que eso ha variado con esa alimentación? Bueno, recuérdese, en los últimos años el ser humano no tiene esa alimentación balanceada. Por ejemplo, en Estados Unidos, en México y ya en República Dominicana es habitual que se consuma una mayor parte de los días comida chatarra. Entonces, la comida chatarra contiene grandes cantidades de ácido úrico, porque dijimos al principio que las bebidas azucaradas, o sea, las colas, contienen bastante fructosa. Entonces, la fructosa se va a degradar en ácido úrico. En esta época de pandemia, el alcohol, yo entiendo que se ha vendido bastante, la cerveza, también va a contener bastante cantidad de ácido úrico. Pues esa comida chatarra, esos aditamentos, van a aumentar el contenido de ácido úrico en la dieta. Entonces, por ello es importante no pasar por alto en esas personas que tienen múltiples dolores articulares, no solamente pensar en artritis de otra etiología, sino en una artritis gotosa.
O sea, el 50% de los pacientes que tienen problemas de artritis gotosa van a tener algún grado de enfermedad renal crónica. El ácido úrico son cristales. Son cristales. Cuando usted lo ve al microscopio, esos cristales se van a depositar a nivel de los riñones. Van a taponar los miles, cientos de miles de tubos que son los encargados de filtrar la orina, y por tanto, cuando se taponan esos túbulos, que es así como se llaman, pues vamos a tener una enfermedad renal crónica, vamos a tener la formación de piedras, esos cálculos renales que en la mayoría de los casos son de calcio. En muchos países esos cálculos son de ácido úrico. De hecho, en Israel, el 70% de los cálculos son de ácido úrico. Y es porque el ácido úrico, una de las formas de eliminarlo es tomando agua. Y si es una población que suda mucho porque vive en un clima muy árido, por ejemplo, en República Dominicana, un clima tropical todo el tiempo, y que no ingiera la cantidad de agua suficiente, pues esos cálculos o esos cristales de ácido úrico pueden ir taponando los túbulos y van a conllevar a una enfermedad renal. También van a acelerar la enfermedad renal. Muchas veces nosotros tenemos pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, y para detener o enlentecer el avance de esa enfermedad, pues nosotros le damos medicamentos que disminuyan la producción de ácido úrico. Y muchas veces el paciente dice, doctor, pero tengo ya tanto tiempo utilizando este medicamento y siempre tengo el ácido úrico elevado. Lo que ocurre es que el ácido úrico se elimina de dos formas o por dos vías. El 66% del ácido úrico, o sea, las 2/3 partes, se eliminan básicamente por la vía renal, por los riñones, y una tercera parte por la vía gastrointestinal. O sea que cuando ya un paciente disminuye su función renal, ya eso hace que se acumule el ácido úrico, y ese ácido úrico acumulado empeora el deterioro renal. O sea que es un círculo vicioso. Con el hecho de yo disminuir el ácido úrico, pues se enlentece la progresión de una enfermedad renal. De modo que es bastante importante que todos los médicos familiares, médicos general, internista, cardiólogo y específicamente el nefrólogo, pues tomemos en cuenta la importancia de nosotros en cada examen pedirle ácido úrico a ese paciente. La miel. Entre los productos que usted mencionó, la miel genera Claro, coayuva. todo lo que tiene fructosa. Lo que pasa es que casi nadie utiliza la miel todos los días. Por eso decimos, cuando usted lleva una dieta balanceada y hay un producto que usted no lo consume a diario, usted tiene menos posibilidades de tener algún problema con ese producto, aún ese producto pues produzca demasiado daño. O sea que de ahí que es importante la dieta balanceada, el ejercicio, tomar agua, porque óyeme, cuando usted ingiere por lo menos 2 litros de agua en 24 horas, dije por lo menos porque aquí en República Dominicana, con todo lo que nosotros sudamos, debería de ser más. Entonces, un paciente, dependiendo de la estatura, del peso corporal, debería ingerir de 2 a 2,5 litros diarios de agua para eliminar la mayoría de las impurezas que son productos del metabolismo de nuestro cuerpo y de todo lo que nosotros comemos, para evitar una acumulación de las mismas. De modo que si nosotros, esa agua que es tan barata, que nosotros la tenemos, el botellón de agua, aunque quieran decir que es caro, es barato, pues nosotros podemos disminuir muchas enfermedades, no solamente renales, como ustedes vieron, sino cardiovasculares. El exceso de ácido úrico también altera el metabolismo de los carbohidratos. O sea, los pacientes diabéticos con ácido úrico elevado, pues es mucho más difícil el control de la glicemia. Ese páncreas tiene menos efecto en producir insulina cuando el paciente tiene el ácido úrico elevado. O sea, que el ácido úrico Son los principales, interviene en doctor. muchos. ¿Perdón? Síntomas son los da avisos el ácido úrico de que está alto. Generalmente no.
Porque ya cuando nosotros tenemos la inflamación, que tenemos depósitos de inflamación de una articulación, pues tenemos el ácido úrico bastante alto. Entonces lo ideal es en cada examen, por ejemplo, si usted cada año, que usted, por ejemplo, el paciente que no padece de nada, que generalmente lo que se hace es un chequeo de rutina anual, pues se puede detectar a tiempo los niveles de ácido úrico que ya estén elevados. Y lo primero es la dieta. Una dieta abundante de líquidos y disminuir pues aquellas sustancias que contienen bastante ácido úrico, con eso es suficiente. Ahora bien, cuando ya el paciente tiene... ¿Cuál es esa sustancia que uno normalmente ingiere y no se da cuenta que es un riesgo para una posible Si hablamos anteriormente sobre las carnes, la carne roja sobre todo, las bebidas gaseosas que tienen bastante azúcar, o sea, tienen básicamente un azúcar llamada fructosa, y esa se degrada en ácido úrico. El alcohol, específicamente la cerveza, o sea, también contiene bastante cantidad de ácido úrico. O sea, hay que disminuir la ingesta de todas estas sustancias y tomar grandes cantidades de líquido. Ahora bien, ya ese paciente que tiene el ácido úrico elevado, pues hay medicamentos que se utilizan para el manejo del ácido úrico. Ahora, ¿qué ocurre? Que para que ustedes vean la importancia que es de ser preventivo, cuando un paciente tiene una artritis gotosa, o sea, que tiene esos dolores articulares, ¿qué tiene que usar? Calmantes, analgésicos. Entonces, esos calmantes van a lesionar ese órgano tan importante que es el riñón. Entonces, por eso es un arma, o sea, es un problema doble el hecho de usted tener el ácido úrico elevado, porque tiene un ácido úrico elevado que va a actuar, a atacar el riñón, y encima de eso va a tener que utilizar medicamentos para la artritis gotosa, que también va a afectar el riñón. Por eso que nosotros insistimos con las medidas preventivas para la mayoría de las enfermedades. Pero ¿cómo se previene una enfermedad? Conociendo la evolución, eh, cómo se contrae la enfermedad. O sea, por eso es importante las medidas preventivas en ese sentido. Doctor, una curiosidad. A ver. La gente acostumbra a decir que cuando tienen ácido úrico alto, que le comen mucho las manos, que tiene o sea, que le duelen las articulaciones, pero sobre todo las manos le pican mucho. Sí, la gente tiene muchos tabúes sobre eso. Dice, tengo ácido úrico, tengo ácido úrico. E insisten donde el médico que le mide el ácido úrico. Bueno, pues el médico tiene que medírselo porque vamos a prevenir. Pero generalmente no es ácido úrico. Cuando ese paciente tiene raquiña, picazón a nivel de las manos, no, la mayoría de las veces no. Otro problema dermatológico podría tener, pero en la mayoría de los casos no. Cuando el paciente tiene tofos, los denominados tofos gotosos. Doctor, eso no tiene nada que ver con el ácido úrico. No. Cuando el paciente tiene tofo gotoso, son cristales que se depositan a nivel de las articulaciones y produce un dolor intenso y enrojecimiento, tumefacción a nivel de la articulación específicamente. Eso es por una hiperuricemia. El tofo gotoso, que es cuando se depositan grandes cantidades de cristales de ácido úrico a nivel de una articulación. Ese sí es el dolor, un dolor bastante intenso. Y puede tener incidencia en la presión de la persona, el ácido úrico alto. Puede tener en la presión, en la tensión, en la presión arterial. Claro que sí, claro que sí. Por eso había dicho que el paciente con ácido úrico, la hiperuricemia, es un factor de riesgo para la hipertensión arterial. El ácido úrico, por ejemplo, provoca ese acúmulo de ácido úrico, disminuye la distensibilidad de los vasos sanguíneos. Por tanto, puede provocar mayor hipertensión. Además, el órgano que genera más hipertensión es el riñón. Por tanto, cuando se deposita en los riñones, eso dispara un sistema llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, incidiendo en la hipertensión arterial. Por eso, generalmente el cardiólogo, ustedes van a ver que indica
la medición del ácido úrico al paciente, tanto el cardiólogo como el nefrólogo, pero deberían de ser todos los médicos. También incide en la cardiopatía isquémica, el infarto, en la trombosis cerebral, o sea que el ácido úrico es bastante importante nosotros tomarlo en cuenta en cada paciente, no solamente, bueno, y algo importante es en la embarazada. Cuando tenemos a una paciente embarazada que está presentando hipertensión arterial, vamos a investigar cómo están los niveles de ácido úrico, porque es posible que esa paciente tenga elevación del ácido úrico por un daño a nivel renal, que es lo que se le llama endoteliosis. La mayoría de las pacientes que tienen preeclampsia, que luego pueden tener eclampsia o convulsiones durante el embarazo, después de las 20 semanas de gestación, el análisis más importante que nosotros debemos mandar a realizar es el de niveles de ácido úrico, porque el ácido úrico es, como le decimos los nefrólogos, el centinela, el vigilante de lo que es el embarazo. Doctor, me preguntan por las redes, una sobre la automedicación de la gente creyente que tiene ácido úrico, y la segunda es, ¿qué efecto tiene el alopurinol? Alopurinol, Sí. que la gente medica mucho. Sí, el alopurinol es el medicamento más utilizado actualmente para la hiperuricemia, o sea, para el ácido úrico elevado. Es un medicamento bastante bueno. Ahora bien, no se debe de automedicar, porque ese medicamento, la dosis del alopurinol depende de la tasa de filtración glomerular del riñón. Por ejemplo, un paciente con la dosis estándar de alopurinol es de 300 miligramos, pero ¿qué sucede? Si ese paciente tiene una enfermedad renal crónica, estadio 3 o 4, es un paciente que no debería de usar más de 50 miligramos de alopurinol. Y ese paciente puede tener una función renal deprimida y no saberlo y utilizar la dosis estándar de 300 miligramos. O sea, por eso es que nosotros no recomendamos la automedicación. Este medicamento podría acelerar incluso el daño renal si se utiliza de manera inadecuada. Es por eso que hay médicos, porque el médico, al igual que el mecánico en los vehículos de motor, es el que sabe sobre la máquina perfecta o casi perfecta del cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, a mí se me daña mi vehículo y yo, lamentablemente o afortunadamente, yo llamo a mi mecánico inmediatamente porque no conozco nada de las piezas, de un bushing, yo no sé lo que es eso. Entonces, así mismo, aquí hay 10 millones de médicos, porque el vecino es el primero que te está indicando, luego te está indicando el dependiente de la farmacia, que llegó ayer a la farmacia, ayer domingo empezó a vender, y ya hoy está indicando, en detrimento de ese paciente, claro, porque yo lo he visto, me ha pasado, porque yo he ido a farmacia a comprar, y veo yo que, claro, yo no me voy a identificar como médico, yo simplemente estoy comprando un producto y no hay, pero mire, señor, tengo otro producto que hace lo mismo y yo espero que él termine con su perorata y después le digo, mire amigo, eso está mal, yo soy médico, eso no sirve para eso, no lo haga, no es bueno. Alguien le dijo a usted que eso sirve para eso, pero no es así y eso no se debe utilizar así. Como a veces usted ve que un paciente va a comprar una ampicilina para un dolor, una amoxicilina para un dolor, un ibuprofén para una infección. Óigame, los calmantes no sirven para las infecciones. Los antibióticos no son calmantes. Eso lo sabe el médico. Sin embargo, los pacientes con la automedicación son capaces de dañar su cuerpo. Entonces, de ahí que nosotros recomendamos no a la automedicación. La incidencia de ácido úrico está en estadísticas actualizadas en la República Dominicana. No tenemos estadísticas actualizadas de hiperuricemia como en la mayoría de las patologías, pero sería importante y yo sé que este es un programa que se ve bastante y exhortamos a todos los colegas médicos y a los mismos pacientes a pedirle, caramba, al médico que incluya ese análisis de ácido úrico que es tan importante. ¿Y por qué no están actualizadas esas estadísticas, doctor? ¿De quién es
la responsabilidad de elaborar este estudio? Bueno, por ejemplo, los problemas de artritis, que generalmente la mayoría de los pacientes que presentan hiperuricemia pues tienen artritis, generalmente la manejan los reumatólogos. Entonces, por eso es importante que en cada patología las sociedades especializadas se involucren directamente para que nosotros podamos tener estadísticas como bien la tienen los estadounidenses, como bien la tienen todos los países de Europa, Canadá, etcétera. O sea que sería bastante importante nosotros saber pero qué perdóneme, porcentaje de la población. Doctor, perdóneme, la pregunta va dirigida en el sentido de que yo como ciudadano pienso que las autoridades de mi país, algo tan, se puede decir clínicamente, tan elemental como eso de que estamos hablando ahora de estadísticas, de unos niveles de descontroles del cuerpo tan importantes, deberían estar previstas en lo que es el esquema de trabajo de las autoridades de salud de la República Dominicana. Por ahí es que va mi pregunta dirigida. Sí. No, Estatalmente, institucionalmente, no hay el compromiso, la obligación de levantar este tipo de datos. Claro que sí. Por ejemplo, en nuestro hospital de la diabetes se hizo un estudio donde se determinó hace 2 años, 2 años y medio, que el 13% de la población dominicana padece de diabetes. Entonces son datos bastante importantes. Ya nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, 1.300.000 pacientes con la condición de diabetes. O sea, es bastante importante conocer las estadísticas para los laboratorios, para la salud pública. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos que incidir sobre la diabetes. En el 2017 se hizo un estudio por el Instituto Dominicano de Cardiología, donde, si mal no recuerdo, el 31% de la población mayor de 18 años padece de hipertensión arterial. Y ese dato es bastante importante, porque entonces se vio que de esos 31% de pacientes que padecen de hipertensión, casi la mitad no lo sabía. Pero lo más alarmante es que de los que sabían que eran hipertensos, ni la mitad estaba controlada. O sea que nosotros tenemos una gran cantidad de pacientes con hipertensión arterial que desconocen que son hipertensos, pero de los que conocen que son hipertensos, de una manera u otra están descontrolados. Y eso nosotros vemos todos los días en la consulta. Cuando, por ejemplo, ahora mismo yo voy, dentro de unos minutos, ya me toca, están en la consulta. Yo le tomo la presión a 160, 100. ¿Y qué es lo que me dice el paciente? Ahora a las 8:30 de la mañana. Doctor, está un poco alta porque todavía no me he tomado mi medicamento de la presión. Por Dios, usted está descontrolado porque no ha estado nunca controlado. Porque a esta hora de la mañana, aunque usted no se haya tomado el medicamento de la presión, o a las 10 de la mañana, o a las 11 o a las 12, yo le tomo la presión y usted tiene que tener una presión 120/80, no 160/90 o 160/100. Si tiene los niveles tensionales 160/100 es porque está descontrolado, no porque hoy, a las 8 de la mañana, no se ha tomado los medicamentos de la presión, por Dios. Entonces, eso es lo que pasa. Uno toma en cuenta lo de la hipertensión de bata blanca. Ok, uno sabe que cuando el paciente llega al médico, pues se le eleva 5 o 10 milímetros de mercurio la presión, ok, que tenga 130, que tenga 140, 80, ok, pero no que tenga 160, 100. Eso nunca nosotros vamos a pensar en la mayoría de los casos que sea por hipertensión de bata blanca, porque se asustó con el médico, sino porque ese paciente está descontrolado. Entonces, como usted dice, como usted bien dice, es importante que cada país tenga estadísticas sobre las principales enfermedades que inciden en un país, porque posiblemente las enfermedades que inciden con mayor frecuencia en Estados Unidos no sean las que con mayor frecuencia están en República Dominicana. Y vamos a trabajar sobre esas entidades clínicas de una manera preventiva, pero sabiendo las estadísticas, o sea, conociendo las estadísticas de cada enfermedad. Sí. Señores, si nos llevamos del gusto, el doctor agota 2 horas del programa. Le robamos el tiempo a los pacientes. Sí. Doctor, de verdad que agradecemos mucho su intervención cada día en este programa, porque es una escuela, es una cátedra, es un centro de orientación a la gente. Nosotros no tenemos cómo valorar ese gran apoyo que usted nos da. Les vamos a permitir que también vaya a atender a
las recetas que usted tiene en espera. Y gracias, doctor, nueva vez. Bueno, será hasta el próximo lunes, si Dios quiere, y vamos a tratar de llevar otro tema de interés para la población. Muchas gracias. Mucho gusto y pase la buena. Mucha felicidad, doctor. Hasta luego.